Bon dia a tothom. Moltes gràcies per tornar a ser avui amb nosaltres. Avui tornem a tenir una sessió molt interessant amb la Paula Sol Ventura. Ella és pediatra especialista en endocrinologia pediàtrica i és la referent de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Ella és investigadora i participa a diferents projectes de recerca a l'àmbit de la disrupció endocrina amb l'hospital, amb l'Institut de Recerca de l'Hospital Can Ruti, dels germans Trias i Pujol, a Badalona. Ens parlarà sobre residus electrònics, sobre e-waste, i li estic molt agraït perquè la Paula la tenim ara a Navarra i ha fet un esforç molt gran per poder fer aquesta presentació. Així que, Paula, quan tu vulguis, moltíssimes gràcies. Hará la presentación en argentino, ¿verdad, Paula? Sí, como siempre, que me O en conoce. aranés. O en aranés. No, en argentino. Algún día la tienes que hacer en aranés. Por respeto a los idiomas, no salgo el argentino, porque soy un animal. Quan tu vulguis, Paula. Moltes gràcies. Vale. Bueno, puede ser que como estoy en un refugio de montaña, escuchen ruido de fondo si empieza a caer gente, ¿vale? Voy a repetir la presentación y me dicen, por favor, si se ve, porque mi ordenador es muy pequeño. Me dicen, avísenme cuando lo vean, por favor. Vale, ahora vemos la presentación, pero no pantalla completa. Ahora sí. Perfecto. Paula. Bueno, yo les voy a hablar de los residuos electrónicos y eléctricos, como pedía Ferran. Sepan que este no es mi tema en el que me siento súper cómoda, pero me parecía muy interesante y entonces por eso le dije a Ferran que le iba a intentar hacer lo mejor posible. Y la sesión esta la dividí en 5 partes siguiendo una guía que me dio Ferran. Primero ver qué son realmente estas definiciones de residuos, después ver de dónde vienen, cómo es que actúan, algunos ejemplos y después una pincelada sobre el tema de gestión. Entonces, para empezar, el tema de residuos electrónicos, que muchas veces uno piensa que es residuos electrónicos solo, pero no es electrónico solo, es electrónico, eléctrico, es todo lo que lleva cable, es la verdadera definición. Y tienen diferentes nombres, por ejemplo, e-waste, RAE, minería urbana, que a mí me hizo mucho la atención que lo llaman minería urbana y después voy a contar por qué, chatarra, pueden encontrarlo de diferentes formas. Y para ponerse en contexto de este tema tenemos que ser conscientes de que la tecnología forma parte de nuestra vida, que llegó para quedarse, que nos está ayudando un montón. Y, consecuencia de esto, cada vez usamos más aparatos. Si usamos más aparatos vamos a tener más residuos y esto se está convirtiendo en un problema global. Pero, con lo que también les voy a contar, vamos a ver que también se puede convertir en una especie de oportunidad. Yo pensé que había un foro acá, pero no veo el foro en esta pantalla. Pero me gustaría que piensen en esto. ¿Cuántas toneladas de RAE, que es la forma en que se dice en español residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, creen que se genera por año en los últimos 2 años, en el 22, en el 23? Piensen en toneladas. Se pongan ya 9 en el chat, piensen en ese número. Y mientras tanto les voy contando que hay organismos, observatorios, tanto nacionales, como continentales, como internacionales, que tratan de medir realmente cuál es el impacto de estos residuos, cuántos salen. Y esto que está en rojo, se ve cuáles son las toneladas, los millones de toneladas que se produjeron en el 2022. 62 millones de toneladas, es un montón. Pero a mí más me llamó la atención, hace 10 años produjimos la mitad, 34 millones. Fíjense en qué tan poco tiempo pasamos a generar el doble. Y solamente se puede reciclar bien el 20% aproximadamente de todo lo que generamos. El 80% queda dando vuelta en el medio ambiente. También se sacó un promedio de cuánta basura de esta electrónica tiramos por año cada uno de nosotros, ¿sí? Promedio. Y hay más o menos unos 8 kilos por persona que tira de basura de este tipo de residuos. Imagínense cuántos pisos un ordenador de como el que tengo acá. Bueno, 8 kilos de basura tiramos. Y encima, pese a que se está tratando de reciclar, pasan los años y no es que reciclamos más, reciclamos proporcionalmente menos. Entonces uno puede empezar a pensar de dónde viene toda esta basura, puede echar la culpa al Estado, a las empresas privadas, pero la realidad es que los principales generadores de residuos electrónicos son las hogares. Ahora les hago otra pregunta. ¿Tienen los continentes? Piensen, ¿cuál creen ustedes que es la generación por cápita, por persona,
¿sí? De estos residuos por continente a nivel mundial. Mírenlo, yo no lo puedo ver. Imagínense cuál es el país, el continente que creen ustedes que más basura produce por cápita. No hay quien más produce aparatos electrónicos. Resulta que Europa y Oceanía se llevan a cabo el trofeo de quiénes son los que más producen basura electrónica anualmente. Y cuando hablamos, como les decía, de la basura electrónica es de todo tipo, ¿sí? Uno piensa en el teléfono, en el ordenador, pero como les decía, es todo lo que tiene cable. Y los productos son los residuos electrónicos que más, de los aparatos que más generan residuos son justamente los aparatos de pequeño tamaño. Y esto no me refiero al teléfono, me refiero, por ejemplo, al microondas, a la licuadora, a la cafetera electrónica. Esos son los que más basura producen. Después, en cuarto lugar, vienen las pantallas, los teléfonos, y son parte, está relacionado con el peso de los productos, porque acá estamos, todo esto se mide en toneladas, por lo tanto no es lo mismo tirar un microondas que tirar un teléfono. ¿Y por qué es peligroso tirar las cosas? Porque si vemos el peso global de estos aparatos, la mitad son metales, la mitad, ¿eh? Hemos tirado el 50% de todo ese peso en metales y más un 25% son plásticos. Y después un pequeño porcentaje que son otro tipo de materiales que no quedarían agrupados dentro de esto. Y cuando hablamos de metales, es una locura, porque yo no me lo había puesto a pensar, pero dentro de este teléfono, el ordenador que estoy usando, tiene oro, tiene plata y tiene platino. Y dentro de los ordenadores y los teléfonos que ustedes están usando también. Y también tienen metales pesados, metales peligrosos. Lo que pasa es que como están metidos ahí adentro, no nos hacen daño en principio. Y también tienen halógenos, estos metales que cuando se pegan a las cadenas de carbono se convierten en los famosos organobromados, por ejemplo, que son estos disruptores endocrinos tan peligrosos porque son persistentes. Y si solamente vemos los teléfonos actuales y vemos la tabla periódica, los teléfonos actuales ahora tienen entre 40 y 50 elementos de la tabla periódica, casi la mitad de los metales y de los elementos de la tabla periódica están dentro de nuestro teléfono. Y no solo dentro del teléfono, sino están dentro de cualquier electrodoméstico porque se utilizan para diferentes cosas. Eh, y esto nos lleva a un problema, porque cada vez los ordenadores se van volviendo más evolucionados, por así decirlo. Y aparece, por ejemplo, tenemos que evolucionar sí o sí porque los sistemas nuevos de telecomunicaciones en cierta parte nos lo exigen. La tecnología 5G necesita determinados elementos, los vehículos eléctricos necesitan otros. Entonces todo esto va a producir, se asume que va a producir un problema en el futuro con la demanda de esta materia prima. Porque además son muy pocos los países que realmente tienen mucha producción de esto. Son China, como dice, Rusia, Brasil, países del Golfo Pérsico. Hasta llama la atención de dónde vienen. E incluso dentro de los ordenadores hay unos metales que se llaman tierras raras, pero no es tierra, son metales raros, que tampoco son tan raros, que China controla el 95% de la producción de estos metales. Y, y además de todo esto se suma que todos estos elementos tienen una obsolescencia programada. Un ordenador hoy en día dura más o menos entre 5 o 6 años. Un televisor según cual, un poco más. Todo esto después se me convierte en residuo. Este residuo, si yo no lo hago, no lo reutilizo, va a significar que voy a necesitar más recursos para hacerme ese problema. Y entonces acá cuando todo esto se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hago un buen uso de este residuo, que no es nada fácil, pero si es un buen uso, entro en lo que se llama minería urbana y resulta que las toneladas que necesito de material para sacar los mismos elementos que sacaría de la minería común, necesito mucho menos minería, o sea, elementos urbanos que la minería en general. Por ejemplo, necesito una tonelada de minería convencional para sacar 5 gramos de oro. Mientras que la minería urbana, utilizando los teléfonos y todo esto, con una tonelada de teléfonos sacaría 300 gramos de oro. Es interesante este dato también. Acá les pongo más datos interesantes. Por ejemplo, 50.000 celulares me dan 350 kilos de cobre, 350 gramos de paladio, 10 kilos de plata, 1 kilo de oro. Entonces, si uno, y de hecho hay toda una industria detrás del reciclaje, de hecho, el tema es que esta industria hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque cuando no se hace bien, cuando uno trata de reciclar como sea para quedarse con todos los elementos, nos metemos en un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que empezamos a contaminar el agua, la tierra, el aire, tratando de desmenuzar todo lo que hay dentro de estos ordenadores o del producto que sea, y esto obviamente trae un riesgo implícito para la salud. Entonces, se analizó de dónde van a parar realmente estos residuos, qué es lo que hay, porque sabemos que son 61, 62 millones de toneladas, ¿qué pasa con esto? Eh,
Y resulta que un 20-22% a nivel global, estoy hablando, se hace un buen reciclaje de estos aparatos, que es lo que les decía antes, esta minería urbana bien hecha. Pero tanto los países desarrollados como en vía de desarrollo tratan de recuperarlos de forma informal. Esto significa que hay talleres medios, no sé cuál qué palabra, o sea, medio indiscretos no serían, medio informales, que tratan de recuperar todo lo que pueden de estos alimentos. Y estos talleres están tanto, como les decía, en países desarrollados como en no desarrollados, por eso tienen un impacto, porque los países en vía de desarrollo tienen menos herramientas para poder tratar y para poder cuidar todo el material que queda luego de hacer este intento de reciclaje. Y todo esto contando. No solo esto, sino que además hay un 22% que la gente, ya sea en cualquier país, lo tira donde sea. Y acá en este informe, que es el informe de las Uniones de las Naciones Unidas, si ustedes lo ven sin contar el último cuadradito que dice destino desconocido, les da un 100%, pero la realidad es que si ustedes miran otros informes, hay un porcentaje muy alto de destinos, ¿verdad? Que nadie sabe dónde va a parar. Y acá les hago una pregunta, aunque tampoco lo puedo leer en el chat, que es, ¿dónde creen ustedes que es esto? ¿Qué significa esto de destino desconocido? Piensen unos segundos y les doy la respuesta. La realidad es que hay gente que hay lugares donde directamente los tiran en los ríos o en cualquier lugar de residuos. También los guardamos en nuestras propias casas. Yo misma en mi casa tengo como 8 ordenadores apilados porque tengo ahí el fantasma de que un día voy a poder utilizar el disco rígido, que ya debe estar obsoleto. Todo eso es el destino desconocido de todos estos aparatos, pero que también tienen un impacto a nivel ambiental. Esta imagen también es muy interesante. Muestra cuáles son las producciones de RAE en los distintos continentes y lo que está en celeste es lo que realmente se recupera de una manera efectiva, ordenada y formal de estos residuos. Y entonces, acá sí vemos que si bien Europa es el que más produce, en cierta forma también es el que mejor recicla. Pero tampoco es que nadie recicla, que es una maravilla. Sin embargo, los países que están en vías de desarrollo y los países desarrollados, si les gusta usar esta palabra, utilicen la clasificación que quieran, ambos piensan que en cierta forma se pueden beneficiar de ciertas cosas. Es esto que se llama movimiento mundial de forma informal de acceso a la tecnología. Y entonces, ¿esto qué significa? Que los países que tienen mucho hacen como actividad, entre comillas, si quieren llamarla caritativa, y mandan todos los productos de segunda mano que ya no les sirven tanto a los países que supuestamente no tienen. Pero esto en realidad no sirve mucho, porque todos estos productos que nosotros estamos enviando, por ejemplo, a Perú, y digo Perú porque hay todo un informe hecho de lo que recibe Perú, lo recibe, les sirve un par de meses y eso en el fondo es que les estamos enviando todos los residuos a ellos. ¿Sí? Después el que se va a tener que hacer cargo de ver qué hacer con todos esos RAEs son los países que encima tienen menos tecnología para poder hacer algo con esto, es lo que se llama pasivos ambientales. Estas son fotos tomadas justamente del informe que les comentaba de la situación en Perú. No sé si ven, por ejemplo, el nene con el pilo en la boca. ¿Por qué? Porque todo esto la gente que intenta recuperar algo lo hace de una forma muy rudimentaria. Lo hacen en las calles, a lo largo de los ríos. Si ven, por ejemplo, el refrigerador que está arriba a la derecha, todo ese especie de goma pluma que rodea a los refrigeradores para mantener el frío y qué sé yo, eso también es contaminación ambiental y lo tiran en cualquier lado. O sea que simplemente estamos comiendo la basura del lugar. Entonces, si nos damos una idea de cuál es la magnitud del problema, sí, tenemos todo claro que los FRAE están creciendo un montón, que manejar estos residuos electrónicos es complejo, por todo lo que les decía y les voy a seguir diciendo, que si no lo hacemos bien es un riesgo para la salud y el ambiente, que como siempre los bienes suelen ser los más expuestos, que en los próximos años vamos a triplicar un montón el número de metales que vamos a ir usando. Lo bueno es que si lo hacemos bien podríamos recuperarlos y aparte de eso tiene hasta un impacto positivo económico si se hace bien. La segunda parte es de dónde vienen todas esas cosas. ¿Sí? Con lo que les dije, el producto que quieran, todos estos que están acá en esta lista y más, incluso por ejemplo los cigarrillos electrónicos están dentro de esto, forman parte cuando ya no sirven de los residuos, de este tipo de residuos. Como también les decía, todos estos materiales son materiales complejos que tienen diferentes partes y estas diferentes partes, como también les dije, están formadas por metales y por otros compuestos. Estos otros compuestos pueden ser, como, por ejemplo, los compuestos orgánicos persistentes, que son hidroxiapatita. Y el tema es que cuando esto no sirve más, todo esto que sirvió para formarlo pasa a formar parte del ambiente de una forma que no tendría que formar parte del ambiente, porque lo estamos sacando de la mitad donde estaba, por ejemplo.
Y por lo tanto el manejo que tenemos que hacer es mucho más complejo, como también les dije, y mucho más especializado. Entonces, si ven estas figuras que tienen en estas fotos, todo este tipo de cosas no las podemos mezclar en la basura común y corriente. Y no la podemos tirar en la esquina de casa porque si bien está el basurero de papel, verdura, vidrio, plástico y otros, estos no se pueden tirar ahí. ¿Por qué? Porque necesitan una gestión muy especializada de todos este tipo de residuos. Pongo acá también las llantas a propósito y los aceites lubricados porque pasan los... Y entonces, ¿qué pasa? Si yo todos estos residuos no los hago como debo, sí, y hago cualquier técnica, desde tirarlos hasta la basura, hasta tratar de quemarlos para sacar el cobre que hay adentro, contamino todo. Estas son diferentes formas en las que se puede contaminar el planeta, porque no solamente se hace cualquier cosa para él. Es interesante cuando empiezan a ver. Para tratar de sacar esos elementos que están todos tan pegados y tan chiquititos dentro de un celular, imagínense lo que cuesta, ¿sí? Y entonces, según la que emplee la gente para tratar de, de conseguir este pequeño oro que hay dentro de un ordenador o lo que sea, se van contaminando, ya sea agua, tierra o aire, y puede ser accidental e involuntario, porque, por ejemplo, imagínense que tiran las pilas en cualquier lado. No sé si se acuerdan cuando eran chicos que dejaban una pila en un juguete y de repente empezaba a salir un liquidito de donde estaba la pila. Bueno, eso es súper contaminante, eso se llama lixiviados. Eso contamina un montón tierra y agua. Esto es solo un ejemplo para que vean cómo puede contaminar un aparato electrónico que está ligado donde no se ve. Un tubo de luz fluorescente que ahora hay menos, pero un tubo común de luz, si lo tiran, por ejemplo, en un río, contamina 16.000 litros de agua. Una batería de níquel, 50.000 litros. Y un televisor, que acá no, la gente no tiene un televisor a un río y un canal, pero en otros países lo pueden tirar, un televisor solo puede contaminar 80.000 litros de agua. Conclusión, si no hacemos las cosas bien, contaminamos lo que nos rodea, contaminamos el entorno y esto es peligroso para los chicos porque en el entorno se hay un vertedero y los chicos van por ahí, pueden aumentar el riesgo de contaminación. Si tenemos el vertedero cerca de casa también, ese vertedero puede contaminar todo lo que tiene alrededor. En nuestras propias casas, según lo que tengamos también, vamos a estar contaminando si no hacemos una limpieza adecuada de lo que tengamos, y ni que hablar en los países donde hay un trabajo infantil, donde estos nenes están ayudando a desglosar todos estos productos a ver qué encuentran. ¿Y cómo es que estos productos nos hacen daño? Bueno, justamente, y repitiendo porque creo que es importante. Si intentamos hacer una recuperación indebida o si tiramos las cosas donde no se deben, todo lo que está dentro de una forma u otra puede salir al medio ambiente contaminando y por lo tanto tener un impacto a nivel de nuestra salud. ¿A través de cómo? De como les digo siempre, cómo hacen todos estos elementos: agua, aire y tierra. ¿Cómo nos contaminamos nosotros? Con tierra. Lo comemos, lo tomamos, lo respiramos, pasa en placenta, pasa en leche, como cualquiera de estas sustancias. ¿Y cómo actúan una vez que están dentro? Por la vía que tienen. Hay muchas que ya se conocen, otras se desconocen. Además, tengan en cuenta que una misma sustancia, como también pasa con los disruptores, porque en definitiva estos son disruptores endocrinos, estos son mecanismos de lo mismo, pueden impactar en diferentes vías y diferentes vías pueden ser impactadas por diferentes exposiciones. Entonces, esto lo que hace también es complejizar mucho todo lo que sea el análisis, el estudio del efecto, del riesgo, el impacto de estas sustancias en la salud. Esto es solamente a modo de ejemplo los diferentes mecanismos, procesos y resultados, como estas sustancias, en general los metales pesados, pueden impactar en lo que es neurodesarrollo, pueden afectarse cualquiera de las vías, por lo tanto, los resultados clínicos pueden ser muy variables, pero al igual que pasa también con los disruptores, no solamente pueden afectar el neurodesarrollo, como también hay siempre, los disruptores no afectan solamente el eje, los ejes hormonales, pueden afectar cualquier órgano en definitiva en nuestro cuerpo. Principalmente, por ejemplo, los metales pesados les gusta afectar el hueso, el hígado, el riñón, el pulmón, el sistema cardiovascular, tienen impacto metabólico, obviamente impacto en el neurodesarrollo, o sea, que el impacto en salud de todas estas sustancias es muy grande. Y aparte, también recuerden que desde que se produce la exposición hasta que aparece el efecto puede pasar mucho tiempo, pero una vez que se produce ese efecto es bastante difícil que nos lo saquemos encima. ¿Qué hay respecto a la evidencia científica del impacto de todo esto? Como les decía, muy difícil estudiar. Generalmente la forma que tiene estudiando es haciendo estudios transversales, reportes o observacionales. Obviamente nadie está haciendo ensayo clínico con esto, por eso cuesta tanto llegar a establecer exactamente el impacto, parte de las características propias de cada molécula, pero si buscan en internet hay información para leerla y no terminar. Solamente si ponen eHealth aparecen
más de mis resultados. Esto que está marcado en verde, se los puse a propósito porque es el 2013, que es a partir de cuando empieza a haber una gran publicación de este tipo de artículos, pero de todos modos también les dije que hay varias definiciones para hablar de waste. Entonces, por ejemplo, si ponen electronic waste, también les salen un montón de artículos, ven cómo sube al 2000. Así que si uno quiere hacer una búsqueda bibliográfica, tiene que ser también un poco rápido. Esto solo a modo de ejemplo de una de las tantas publicaciones que hay. Es una revisión de Lancet en la que ya en el 2013 empezaban a hablar de los riesgos que tenían para la salud. No sé si están escuchando mi teléfono. Que tenían para la salud toda esta exposición a esta basura electrónica, y se hablaban del posible impacto tiroideo, del impacto a nivel celular, de los efectos para el bebé y para el embarazo, de las alteraciones en el neurodesarrollo. Hoy, a partir de toda esta evidencia científica, ya se puede linkear perfectamente el riesgo de contaminación, exposición y efectos en la salud. Ya sabemos que es muy difícil, porque al igual que los disruptores hacen este efecto cóctel, que en este caso no sé si es un efecto cóctel, pero es lo mismo, porque es esta exposición a múltiples factores de riesgo a la vez, porque no nos exponemos solamente al plomo. Tiene un plomo, tiene un mercurio, tiene un cadmio, tienen un montón de cosas. Todos estos aparatos cuando la gente se expone al manejo de estos residuos. Ahora les muestro 3 estudios de caso a propósito de 3 zonas diferentes, porque me animaría a decir los lugares donde hay una sobreexposición. Un ejemplo es de África, por África, y otro de América Latina. Este es específicamente de China, una ciudad que se llama Xuichu, o algo así, Xuichu, o como se pronuncia. En esta ciudad resulta que viven 100.000 personas, pero hay más de 5.000 talleres familiares, o sea que las familias tienen sus propios talleres para tratar de reciclar de forma totalmente informal este tipo de residuos. Y como están tan expuestos, que los investigadores van a ir y van a hacer estudios. Son más de 160 estudios hechos solamente en este pueblito. Hay un montón de evidencia de los daños que producen a los trabajadores de este pueblito, todo este contacto directo con estos productos. Fíjense, aparte que no hay ningún tipo de criterio ni de cuidado, que puede estar ahí la mujer trabajando al lado del bebé que está comiendo sin problema. Este es uno de los tantos estudios que hay en el que se muestra que la población de niños en estas poblaciones tiene unos niveles de propios superatos, que además incluso tienen un impacto en el propio glóbulo rojo. Esta es una ciudad en Ghana, que la llama la Sodoma y Gomorra de África, justamente porque vivir ahí parece que es un infierno, se prende fuego todo, de la cantidad de metales que hay, también un desastre, la calidad de vida y los niveles de exposición. Por ejemplo, este artículo habla de los niveles de exposición al arsénico, la población que trabajan ahí, pero esto pasa con los adultos y pasa con los niños, que viven todos juntos. De hecho, los comedores están ahí mismo, en el mismo lugar de reciclar. Y el tercer caso es lo que pasa en Sudamérica. Acá pareciera, cuando uno empieza a leer, que la cosa intenta estar un poco más cuidada, porque tienen un poco más de normativa. Sin embargo, hay muchos pueblitos que están a la buena de Dios, como los que les mostraba al principio del Benedito de la Pila, que esos son una persona en ciudades de Perú, donde empiezan estas regulaciones que ya existen, siguen llenando estos aparatos, hay una muy buena gestión en muchas partes, y por lo tanto la gente está sumamente expuesta. Esto también es este observatorio, como les decía, que estaba el Observatorio Internacional. Esto es un observatorio regional, en el que dicen cómo se podrían aprovechar estos recursos si se utilizan de la manera adecuada. Acá estaban las fotos que les comentaba antes, que ven cómo la gente convive con eso de forma habitual, en la calle, en la casa, con frío. Y este es un estudio puntual que también se hizo en Uruguay, que Uruguay se supone que está un poco más cuidado, pero estamos más o menos a la misma, en la que también en una ciudad pobre de Uruguay se trabaja en talleres de reciclaje, también ahí en medio del pueblo, y los chicos también están mucho más expuestos a un Entonces, ¿cómo nos podemos entender de todo esto? ¿Cómo podemos utilizar todo esto para que se vuelva, para convertirlo en una oportunidad? Bueno, para eso necesitamos una gestión de todos estos residuos. Y la realidad es que es muy compleja, porque si ustedes abren un teléfono se van a dar cuenta que no debe ser muy fácil separar los metales pesados que sirven de lo que no sirve, y que encima lo que no sirve tirarlo en un lugar que no haga daño. La cuestión es muy compleja. Los gobiernos no son las entidades que tienen que ser responsables del circuito de estos redes. Con las nuevas disposiciones de leyes, el productor y el importador es el que es el responsable de que este sistema, esta gestión de los residuos funcione correctamente. Y en cierta forma se está intentando hacer, ¿sí? El gobierno lo que hace es hacer que las leyes sean, aplicar las leyes.
Después vamos a necesitar también unas empresas de logística para que esto funcione y unos gestores que son los que en definitiva terminan desarmando las cosas, haciendo las cosas correctamente en la verdadera práctica. Pero acá, para que todo esto funcione, depende en definitiva de nosotros, depende de que nosotros agarremos el teléfono o agarremos el ordenador o lo que sea y lo llevemos al lugar de reciclaje apropiado, porque si ese día nos dio fiaca, nos queda muy lejos, o hay que pagarlo. Muchas de las personas lo que hacen es terminar tirándolo al contenedor común de basura o a lo sumo los tiran en algún lado donde vieron que hay más de una nevera tirada. Entonces tiene que haber también un cambio en la forma de pensar con respecto a esto, pasar de esta economía lineal a una economía circular, más allá que tenga sus falencias de economía circular, pero que sea, yo creo que como empezar a tratar de dar un siguiente paso, que tengan en cuenta que toda esta gestión eficiente de los residuos está alineada con muchos de los SOX, ya ven, bienestar y salud, el agua limpia, el trabajo, las comunidades sanas, consumo responsable, obviamente, cuidar el mar, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, existen regulaciones globales, cada vez hay más países en los que se están aplicando estas regulaciones globales. Tengan en cuenta que todo esto es mucha teoría. Pero hay varios convenios que son muy importantes que se están tratando de aplicar, incluso acá en España se supone que se tratan de aplicar también. Hay iniciativas también internacionales y a nivel nacional es cuando ya empiezan estas cosas tan bonitas que salen por escrito, son los países que tienen que ponerse a pie y decir, sí, vamos a intentar hacerlo. Ese es el siguiente paso. O vamos a intentar hacerlo y lo hacemos. Porque muchos dicen, bueno, sí, está bien, estamos de acuerdo con tal, será tal decreto. Pero después nadie dice nada, se ve con el plástico. Y después a nivel local también toca hacer algo. Porque los pequeños municipios son también los que tienen que ayudar a que todo este circuito funcione. Pese a que el responsable era el productor de los aparatos, pero tiene que haber también una organización internacional, nacional y local que apoye, que exija que esto se lleve a cabo. Y por último, y vuelvo a insistir en lo mismo, que es el que están estos tres pilares, sin nosotros, sin las personas que hacen o tratan de que se lleve a cabo las normativas y llevan las cosas donde las tienen que llevar, no pasa nada porque quedamos en la nada, quedamos en un discurso vacío de vuelta. Hay muchos retos que tenemos por resolver, la información todavía que tenemos es limitada, sabemos que todo esto conlleva mucha toxicidad, que hay muchas poblaciones vulnerables, como obviamente la infancia, también sabemos, por todo lo que se sabe de todos los químicos en general, que la mezcla es muy peligrosa y que los efectos son a larga duración y acumulativos, y nosotros como pediatras también podemos hacer cosas. Esta es la hoja verde que ya todos conocen. En la hoja verde me permite también detectar si hay situaciones de exposición a estos en España. Es más difícil, pero les aseguro que puede haberla perfectamente en cualquier caso o en de donde vengan sus pacientes, si hay preguntas claves que se pueden hacer para detectar si hay exposición a residuos electrónicos a RAE en estos chicos. Estas preguntas que les pongo acá, pero si saben que hay algún problema de contaminación en el barrio, si conocen que queman cables o materiales cerca de la casa, dónde dejan los materiales electrónicos si nos sirven una vez que ya no los usan. Todas estas preguntas nosotros lo podemos hacer para detectar si hay algún tipo de exposición en los chicos y también dar recomendaciones. Simplemente, por ejemplo, explicando que existen estos puntos de recogida, que los chicos no tienen que utilizar productos electrónicos y medios, y menos si son viejos, porque hay más posibilidades que vayan desprendiendo todos estos, por ejemplo, los retardantes de la flama y todos estos, en definitiva, forman parte del fuego de nuestras casas. Eh, los médicos podemos también, en cierta forma, tener este poder semimágico, que no sé si es un deseo o qué, pero insistir en que se lleven a cabo estas intervenciones, estas vigilancias, en ayudar a hacer protocolos y pautas y formar también a otros profesionales, porque si yo no me ponía a leer todo esto que me pidió Ferran, yo no sé si aprendía tanto. Antes yo no sabía todo lo que sé ahora de este tema. Entonces formarnos también es súper importante porque esto también, al fin y al cabo, va a impulsar a las partes políticas. Y entonces con todo eso les termino con esta foto en que está bien. Todos somos de todo el mundo, podemos echar la culpa afuera, pero creo que tenemos que empezar también con nosotros mismos, teniendo en cuenta cuando cambiamos el ordenador, cuando cambiamos el teléfono, qué hacemos cuando cambiamos las cosas. A veces no es necesario tener los dispositivos de última generación. Y con todo esto trato de dejar de compartir.